En cuanto a la causa de la estafa a los inmigrantes, Volvemos a pedir silencio por última vez para poder proceder con la lectura de los alegatos. Le damos la palabra a la señora fiscal. En cuanto a la causa de la estafa a los inmigrantes, también hemos escuchado testimonios. Los mismos inmigrantes nos contaron que ellos venían con esperanzas argentinas, con promesas que jamás cumplió el Estado argentino, el cual el mismo presidente en su discurso de Asunción prometía que la exitosa campaña del desierto les dejaba a los inmigrantes ricas tierras para trabajar. Cabe aclarar que ni siquiera pudieron asentarse en una casilla con su familia. Terminaron en conventillos, los cuales para 1880, primera presidencia de Julio Roca, Buenos Aires contaba con 1.770 conventillos, en los que efectuaran 51.915 inmigrantes repartidos en 24.023 habitaciones. ¿Qué pasó con esas tierras prometidas por el Estado que aseguraba el bienestar de los inmigrantes? ¿Qué pasó con el viaje seguro y pago que Argentina ofrecía? Los mismos llegados a la Argentina destacaron que vinieron con muy pocos recursos para sobrevivir. Terminaron trabajando de vendedores ambulantes. Y la ley que se sancionó el 17 de noviembre de 1902, que su función era echar a todo extranjero cuya conducta comprenda comprometer la seguridad nacional o perturbe el orden público. Hoy hemos probado que la famosa conquista del desierto queda entendida en el término genocidio. Este juicio se ha iniciado y tramitado a los fines de determinar la responsabilidad y el grado de la responsabilidad que Julio Argentino Roca tuvo en el genocidio de los pueblos originarios que habitaban el territorio argentino durante los años 1878 hacia 1885. ¿Qué es una verdad inalterable? Que los pueblos originarios permanecían autónomos en sus territorios y que Julio Argentino Roca fue ministro de guerra y ordenó el avance de la milicia sobre esos territorios que estaban habitados por aborígenes y sus familias. Hemos escuchado testimonios, hemos visto documentación y concluimos que el imputado, por su propia convicción, por su propia idea, ordenó el sometimiento de los pueblos originarios. Buscó su exterminio, su desaparición y, lo que es peor aún, intentó ocultar sus acciones como un proceso natural de la historia. Roca buscó y efectivamente logró no solo la identidad física, provocó su concentración y deportación como fuerza de trabajo. Fue una guerra a la cultura aborigen. Como probamos hasta hace unos instantes, existieron campos de concentración como la isla Martín García, donde allí fueron destinados contingentes enteros de familias indígenas de todo el país, cerca de 20.000 personas, las cuales fueron bautizadas forzosamente casi siempre antes de la muerte. A los niños de 2 o 3 años hasta los 8 se los utilizaba para la explotación desmedida de la mano de obra forzada. Las mujeres eran violadas y golpeadas hasta causarles la muerte. Fue una práctica constante el traslado por la fuerza de niños y mujeres indígenas para ser entregados a distintos sectores de la sociedad argentina. Esta era una práctica militar frecuente, tendiente al debilitamiento de las estrategias enemigas, pero también era una práctica orientada a satisfacer ciertos antojos aristocráticos de la población civil. Estos atropellos fueron cometidos en nombre de los derechos de la civilización, según Roca, pero afirmamos que la verdadera forma de presentar al mundo la imagen de la sociedad moderna no es el respeto por la diversidad cultural. No hay defensa para Roca capaz de revertir la realidad de que aquí no ha habido excesos, ni siquiera masacre. Lo que ha habido es genocidio. Las prácticas sociales llevadas a cabo con la población originaria sometida señala concentraciones, fragmentaciones familiares, deportaciones, matanzas, utilización como fuerza de trabajo semesclava y reparto de niños. Me parece oportuno que conozcan los jueces y los presentes el triste testimonio de Inacayal, cacique el cual fue tomado prisionero y obligado a exhibirse en el Museo de la Plata. Yo, jefe, hijo de esta tierra, blancos ladrones, mataron a mis hijos, mataron a mis hermanos, robaron mis caballos y la tierra que me ven a hacer. Yo, prisionero. Campos de concentración, desaparecidos, torturas, asesinatos masivos, robo de niños. Todas estas 5 acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el Imperio Otomano, por el nazismo y por la última dictadura militar en Argentina. Los 3 fueron reconocidos como genocidios, y no se duda de esos crímenes de lesa humanidad. Es genocidio cuando se puede establecer la intencionalidad de destruir un pueblo. Es genocidio cuando se impide la reproducción de ese grupo, y es genocidio cuando también se roban a los niños, cuando se los secuestra y se los entrega a familias de grupos dominantes, y cuando se les reemplaza los nombres, porque así se atenta contra la continuidad de este pueblo porque se le roba la memoria. Su accionar no era compartido por otras fuerzas políticas ni por la opinión pública.
como entre otros senadores, cuestiona duramente la campaña al sur. Denunció que esos territorios no estaban incorporados al trabajo y se estaban rifando el territorio antes de llevar a cabo la conquista inclusive, ya que esas tierras no fueron a parar a manos de los pioneros ni agricultores, sino que se concentraron en grandes extensiones de tierras en manos de unos pocos propietarios. Es hora de decir basta a las mentiras, basta de creer aquello que no somos y basta de justificar cualquier conducta para hacer lo que no somos. Abrir los ojos y comprender que los argentinos no descendimos de los barcos. Es importantísimo recordar a los señores jueces y a los presentes que los indígenas no fueron deportados a la isla en condiciones de delincuentes, sino solo por su condición indígena. Bueno, en primer lugar, el concepto del genocidio me parece que está equivocado, porque el genocidio significa exterminar una raza, porque es inferior a otra. Y acá se queda demostrado que los indígenas también lucharon con fusiles, pelearon en igualdad de condiciones. Segundo, que el concepto de estafa, para que haya una estafa, tiene que haber dos partes. Una que supuestamente propone y otra que acepta. Sencillamente eso. No cometamos un error de practicar un revisionismo histórico e ideológico y partidario, en lugar de la búsqueda implacable de la verdad y de la justicia. Muchas gracias. El tribunal se retira 3 minutos para presentar la sentencia de veredicto. Silencio, el tribunal va a leer el veredicto y la sentencia. Sí, por favor. Este tribunal ha decidido, por una parte, desglosar 3 hechos que, si bien conformarían parte de la campaña del desierto, la así llamada campaña del desierto, consideramos que constituyen 3 delitos diferentes, que son el genocidio, la esclavitud y la apropiación de tierras indígenas. Con respecto a la esclavitud, este tribunal considera que queda acreditado el delito en virtud de los testimonios presentados. Con respecto al delito de genocidio y de apropiación de tierras, consideramos que no está suficientemente acreditado con la prueba presentada. Por lo tanto, de los delitos de genocidio y apropiación de tierras indígenas, se lo considera al señor Roca inocente y se lo encuentra culpable del delito de esclavitud de indígenas. Con respecto al delito de estafa a inmigrantes, este tribunal no considera acreditado la comisión del delito en virtud de las pruebas y de las documentales presentadas. Por lo tanto, se declara respecto de este delito inocente al imputado Roca.